Muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Muy buenas tardes, Enrique, Sergio, José Antonio. De verdad, un placer inmenso poder presentarlos en el marco de este congreso. Sumamente agradecido en lo personal y en nombre de la organización completa por su enorme generosidad de compartir en estos apretadísimos 60 minutos el infinito caudal de conocimiento que me consta tiene y nos consta a todas y a todos, ¿no? Yo les quiero contar una infidencia a quienes se están sumando. Tengo la suerte, el privilegio de haber estado interactuando con ellos en las semanas previas y haber tenido una clase abierta, personalizada y gratuita. Así que ese privilegio lo disfrutaré siempre. El marco de este espacio tiene como sentido que lo construimos entre los cuatro, explorar un poco la arqueología de los discursos sobre ajedrez educativo. Una arqueología de discursos que muchas veces uno pensará que pueden tener 30, 40, 50 años, y sin embargo, con estos magníficos autores, investigadores, vamos a encontrar varios siglos de discursos que vinculan ajedrez y educación. Los voy a presentar como se merecen, y para eso voy a leer Enrique Arguiñarís, maestro internacional de ajedrez postal y campeón argentino 1978-1980 de esa modalidad. Es un periodista especializado en ajedrez que ha escrito diversos artículos y los libros Panno Magistral y la colección Historia del ajedrez olímpico argentino, este último en coautoría con el maestro FIDE Sergio Negri, a quien presento a continuación. Sergio Negri es maestro FIDE y contador público, investigador en relación al ajedrez con la historia y la cultura, autor de numerosos libros en la materia, articulista, conferencista, acaba de lanzar junto a Enrique su blog, y bueno, por supuesto que el libro que está en coautoría no lo vuelvo a mencionar. Nuestro tercer invitado, ponente, José Antonio Garzón, es de España. Sergio y Enrique son de Buenos Aires, Argentina. José Antonio es de Valencia. ¿Nativo en Valencia, José Antonio? En la provincia de Valencia, en un pueblo llamado Chelva. Ahí va, buenísimo. Es autora e investigadora en el campo de la historia del ajedrez. Sus libros más trascendentes, En pos del incunable perdido del año 2001 y sobre todo El regreso de Francesc Vicent, la historia del nacimiento y la expansión del ajedrez moderno del año 2005, que fue editado en español y en inglés. En colaboración con Josep Alió y Miquel Artigas, culminó en 2012 el nuevo ensayo de bibliografía española de ajedrez, Nevea. Bueno, un placer enorme nuevamente presentarlos a los tres y empezar a explorar un poco esta cuestión de la arqueología de los discursos que, del ajedrez educativo. Recién estuvimos discutiendo sobre ajedrez y educación en la mesa a la cual asistí previamente, y hay un montón de cosas que fueron apareciendo de la voz y del verbo de educadores muy relevantes, que empiezan a poner al ajedrez vinculado a una cantidad de cuestiones potentes, educativamente potentes, y también aparecieron algunas otras que pusieron como un manto de duda o de oscuridad sobre estas supuestas potencias, no solamente del ajedrez, sino también del juego. Y a mí, y en función también de lo que hablábamos antes, me resonaban algunas cuestiones de que muchas de estas cosas que están pronunciadas en los albores del 2021 ya han sido dichas a lo largo de muchísimo tiempo. Sergio Negri basa su más profundo tiempo de investigación al ajedrez argentino del siglo XIX, siglo XX, pero fundamentalmente a los orígenes y a los inicios del ajedrez. Y Sergio, por lo que estuvimos charlando, me gustaría que nos cuentes en relación a estos tiempos del origen, que podemos ubicarlo en distintos lugares, en distintos momentos, de acuerdo a distintas teorías,
qué de estos discursos ya empezaban a aparecer asociados a estos protoajedrez o a los primeros juegos más similares ya al ajedrez tal como lo conocemos. ¿Cómo te va, Sergio? Bien, Esteban, muchas gracias por haber permitido esta presencia. La verdad que es un orgullo que nos hayas invitado. Con Enrique somos compañeros de ruta en algunas tareas ajedrecísticas y es un honor realmente compartir mesa con José, a quien conocemos toda su obra y es una fuente de sabiduría de estas charlas que hemos tenido en privado. Realmente es un honor estar en una mesa con José. El agradecimiento al Ministerio de Cultura y Educación de Uruguay, que como bien sabes, Esteban, es la patria de mi padre. Así que, bueno, orgullo y emoción de estar en este encuentro. En mi trayectoria profesional yo tuve vínculos fuertes con la educación y con la cultura. Estuve en el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe y bueno, y el tema cultural me llega muy de cerca también, por trabajos realizados, por investigaciones y por afición. A mí me gusta siempre hablar de que mi enfoque es de investigador, más que de historiador, ¿no? Que no lo soy. Me gusta investigar, ver hasta dónde se llega, formularme preguntas, compartir el producto de las exploraciones y saber que el campo del conocimiento es infinito y que, como bien alguna vez dijo Sócrates, solo sabemos que no sabemos nada y es bueno compartir nuestro propio nivel de ignorancia, ¿no? En cuanto a la mesa anterior, yo compartí en parte la mesa educativa, la escuché, me quedó la idea del planteo muy fuerte del vínculo del ajedrez con el ámbito escolar. Y me quedó muy fuerte, no solamente en el campo de la educación, sino en todos de la humanidad, de este siglo XXI que está viniendo muy convulsionado. Era un siglo que se esperaba de muchos cambios, era un siglo que se esperaba que fuera de una profunda incertidumbre, era un siglo que se esperaban muchas transformaciones, hasta de modelos políticos y culturales, pero que este año se puso en un estrés absoluto con la pandemia, y por lo que advertí en la mesa anterior, se plantearon ajedrez en el espacio educativo, cuando el propio espacio educativo está puesto en tela de juicio en este nuevo escenario post-pandémico que de alguna manera hay que reinventarse y replantearse todo. Y yendo al tema arqueológico, que de alguna manera vos propones, Esteban, a nuestro enfoque, lo que yo tengo que decir es muy sencillo, y luego voy a dar algunas pautas de por qué lo digo, pero mi conclusión es muy sencilla y la adelanto. El ajedrez es mucho más que un juego. En la mesa anterior se habló bastante de esa idea de juego. Es mucho más que un juego. El ajedrez es tiene el virtuosismo de encarnar en sí misma todas las metáforas de la humanidad. Ya desde Borges, que lo explicó en un plano, pero sabemos que el ajedrez, por su alta capacidad metafórica, tiene amplia vinculación con la sociedad, con la cultura, con la educación, con la moral, con las relaciones amorosas, con la vida en definitiva. Y este enraizamiento del ajedrez con la cultura, cuando efectivamente nació como un mero pasatiempo, pero se transformó en algo mucho más complejo y mucho más rico, ha demostrado que el ajedrez ha tenido asidero en toda cultura, en todo espacio y en todo tiempo. Y también ha demostrado otra cosa, que ha tenido una gran capacidad de adaptación. Por lo cual yo apuesto que en este marco pospandémico y en este marco donde ya veníamos, donde se estaban replanteando las relaciones en la era que algunos ya mencionan como que es la era de la comunicación y de las informaciones, como que la edad contemporánea ya está desapareciendo y hay una edad nueva que se está forjando, yo va a saber fortalecerse, reinventarse y readaptarse a estos nuevos escenarios. Dicho esto, que es la síntesis de mi hipótesis, de mi pensamiento, vos, Esteban, has definido este encuentro como un festival de las ideas. Esa es mi idea principal que quería transmitir a todos los amables escuchas. Lo veo a Leoncho por ahí, a mucha gente conocida y querida y respetada. Esta idea de que el ajedrez en su fuerza metafórica se adapta a todo tiempo, lugar, a toda cultura y a todo cambio profundo.
Y haciendo José después se va a concentrar en lo que es un maestro como nadie, en el ajedrez moderno, ¿no? En la aparición del ajedrez moderno. A mí se me ocurrió que, si bien el paradigma educativo con el ajedrez fue desarrollado más recientemente, los paradigmas que vinculan al ajedrez con la educación en tiempos previos son más implícitos que explícitos, ¿no? Esa es una gran diferencia con lo que ha sucedido desde el siglo XX en adelante. Y podríamos hablar de 3 dimensiones donde el ajedrez se vincula con la educación. Una que es en los propios libros, textos y manuales de divulgación técnica, que los ha habido en todo tiempo y lugar, y que siguen vigentes y que van a seguir vigentes. En todo caso cambiará la tecnología, el acceso, pero no su pertinencia. El otro es la idea de que el ajedrez como parte de la cultura, ahí ya está haciendo una contribución a la educación desde un plano superior, ¿no? Si se quiere. La educación también forma parte de la cultura, considerada desde el punto de vista antropológico, ¿no? Y la tercera, que esta sí nos vincula más al pasado, es la que tiene que ver con una educación y el ajedrez vinculada a textos de índole moral y de buenas costumbres. Si bien ahora podemos hablar que el desafío es la educación, la educación formal y el ajedrez, y estamos hablando de educación laica, Enrique seguramente después va a hablar de las experiencias post-revolución francesa. En los orígenes, cuando uno se retrotrae en la historia, el fuerte nexo del ajedrez con la educación estaba más vinculado al plano de la moral y más concretamente de la religión. En la Edad Media fue donde surgió el ajedrez y donde se dio todo el desarrollo y el primer inicio de la modernización del ajedrez y luego su rumbo definitivo. Fue una edad bueno, muy larga y por otro lado muy influida por la espiritualidad, por el mundo de las ideas, por el mundo de la religión, y donde el ajedrez se convirtió en un prototipo de la sociedad medieval europea. Desde sus orígenes más antiguos, que según las teorías que uno escriba, se remontan obviamente al chaturanga, al clásico vector de difusión chaturanga indio, chatrang persa, chatrang árabe y el ajedrez en todas sus formas moderno europeo y con sus nombres diferentes según las culturas, y también al xiangqi chino. Yo traté de buscar qué fuentes podían tener algún vínculo con esta idea de libros técnicos por un lado y de libros que tengan relación con la cultura y con la moral. En cuanto a obras tempranas, esto me parece que no es un hallazgo, pero sí es interesante que lo digamos ahora, quizás el primer manual de ajedrez sea nada menos que del año 569, después de Cristo. Estamos en el mundo de China, estamos en el Xiangqi, y hay un libro perdido, como el libro de Vicent, que Garzón sueña y todos soñamos que alguna vez se encuentre, pero ya bastante con toda la tarea de recopilación y de reconstrucción que ha hecho el maestro. Hay un libro que se llama Xianxing, que literalmente significa Manual del Juego Xiang. Si bien el texto está perdido, ya del propio nombre podemos discernir que era un libro de didáctica del ajedrez, ¿no? Hay un prólogo que existe, está en versión en inglés, se puede conseguir. Yendo al chaturanga, el primer texto que logré descubrir que tiene que ver con lo didáctico es un texto del poeta Rudrata del año 875, donde ya se mencionan las piezas. El caballo, el elefante, ¿no? Bueno, el alfil en esa época era el elefante. Y lo interesante de Rudrata, para los que están más en el ámbito del ajedrez, que fue el primero en desarrollar la idea del movimiento del caballo recorriendo las 64 casillas del tablero, ¿no? ¿En qué año dijiste? Discúlpame, Sergio. Nada menos que en el 875, estamos hablando del siglo IX. O sea que este problema que nosotros en la escuela presentamos muchas veces como el problema de Euler, es de Rudrata. Es del año 875. Perfecto. Siempre con las fechas hay que ser un poquito cuidadosos, ¿no? Pero, sí, pero aproximadamente, circa de... siglo IX.
Pero acá de alguna manera Esteban basa un punto en forma implícita que a mí me interesa también siempre desarrollar. Muchas expresiones de la cultura provienen de la India, fueron procesadas por los persas primero y por el mundo musulmán después, y luego entraron con fuerza en Europa y fueron obviamente readaptadas. José, en una charla privada que hemos tenido, habló que, por ejemplo, el Bonus Socius, el famoso texto italiano, que es de la Edad Media, recoge, bueno, ahora vamos a ir, el producto de algunos manuales del mundo musulmán. Hay otro texto que a mí me interesa mencionar, el Chaturanga, que este es del siglo XII. En la India los textos donde hablan del Chaturanga son más bien tardíos. Es un defecto de la cultura india, su tradición es más verbal que escrita, y el hecho de que el Chaturanga sea el origen del ajedrez y que haya ingresado en el siglo VI a las afueras de Ctesifonte, a la capital del Imperio Sasánida, lo sabemos por fuentes persas y musulmanas y no por fuentes indias, ¿no? Bueno, hay un texto que se llama La actualización de la mente, que es del siglo XII, donde es un texto ya más técnico del Chaturanga, donde habla de las piezas y de las disposiciones con las cuales se puede iniciar la partida. La idea de las tabiyat de los musulmanes ya estaba en el Chaturanga también. Al mundo musulmán, pero no, viene también de la India. Yendo a Persia, en el Chatrang, hay un texto que no tiene datación, estamos hablando de manuscritos, ¿no? La imprenta estaba lejos de haber llegado, con lo cual las fechas muchas veces son confusas. Los episodios que narra son del siglo VI después de Cristo, y se cree que el texto es no posterior al siglo IX, probablemente sea del siglo VIII, del siglo VII, y es un libro que, bueno, tiene un nombre en persa que obviamente no me voy a animar a intentar pronunciar, pero llevado a nuestro idioma castizo, sería la explicación del ajedrez y la invención del nard. El nard es el backgammon, ¿no? Que después evolucionó el backgammon, que es un juego típicamente persa, pero bueno, los persas lo tomaban como un juego propio. Cuando recibieron de los indios el ajedrez, ellos a su vez generaron el nard, el backgammon, ¿no? Pero los que hicieron la fortaleza más grande en cuanto al trabajo técnico de divulgación y de estudio del ajedrez, obviamente fueron los musulmanes. Ellos, por un lado, son los que lo estudian por primera vez en forma científica. Hasta ahora era un juego, era un pasatiempo. Ellos lo empiezan a estudiar en forma científica, desarrollan la idea del mejor jugador del sultanato, al cual contratan, y desarrollan un montón de trabajos vinculados al ajedrez y plasman en textos, ¿no? En manuscritos. Los grandes jugadores que eran contratados por los sultanes se los llamaba Nadim, eran los compañeros de los sultanes. Nadim en el mundo musulmán es una palabra que tiene connotaciones de casi como de compinche. No sé cómo se dirá en España, pero en el Río de la Plata hablamos de compinche, ¿no? De persona con la cual compartir muchas cosas, ¿no? Bueno, los grandes ajedrecistas de cada tiempo escribieron sus respectivos manuales. El primero fue Al-Adli, en el año 842, se llama el libro del ajedrez, Kitab Ash-Shatrang, ¿no? Luego lo mismo viene a ser Ar-Razi, que es su sucesor, Al-Suli, que es probablemente el mejor jugador del mundo musulmán, publica un libro que se llama Kitab Ash-Shatrang, tenía 2 volúmenes, así que vemos ahí un buen nivel de desarrollo. Los textos que después en Europa medieval llegaron por alguna vía y van a ser traducidos a las lenguas romances o al latín mismo. Y está Al-Lajlaj, que en el siglo X también escribió un libro de ajedrez. Bueno, en cuanto a los libros ya en Europa, no voy a ingresar porque eso lo va a hablar José con detenimiento, pero como antecedentes de los libros de la escuela moderna, de la incipiente escuela moderna y futura escuela moderna, se suele decir, aunque también está muy controvertido, que hay muchos textos que al hablar de ajedrez son una suerte de reglamento, porque dan pistas, primero el nombrar las piezas, y segundo el decir cómo se jugaba,
y también cuáles eran esas piezas, ¿no? Y el nombre de las piezas, sobre todo cuando se da la aparición de la reina, transformación europea, si las hay. Un poema que le atribuye este carácter de suerte de reglamento ajedrecístico temprano es el poema de Winchester, que es del año 1150, por supuesto del mundo inglés, y ya ahí se introduce la pieza de la reina, ¿no? Se la llama Regina, y se la ubica a la derecha del rey, como un dato anecdótico, ¿no? Mucho José, bueno, muchos autores españoles lo han estudiado, es el de Ibn Ezra, el famoso rabí, bueno, rabí que nació en territorio de lo que después fue España, pero es un rabí del mundo, ¿no? Porque estuvo por toda Europa y por Egipto también, y por el norte de África en su rumbo itinerante. Él tiene escritos a los cuales, donde da detalles sobre el ajedrez, que algunos lo consideran como virtual reglamento, cosa que es controvertida, pero que aporta al mundo de la inserción del ajedrez en la cultura. El libro Bonus Socius, o Bonus Socius, que está escrito en latín, de Boncompagno de Siena, que ahí se inicia en Italia, la escuela, lo que se puede llamar la escuela lombarda, estamos hablando del siglo XIII, y se incluyen 198 problemas que efectivamente se heredan de la tradición árabe. Se mencionan a las piezas y hay diagramas ajedrecísticos, además, ¿no? Luego hay un texto posterior, el Civis Bononiae. No voy a entrar en los libros de educación moderna porque eso José los va a decir con toda propiedad y con detalle y sabiduría. Los libros y los manuscritos, ¿no? que son de la edad moderna. Esto lo voy a pasar. Voy a hacer algunos comentarios, no sé si me estoy extendiendo mucho, a los libros de tono moral. No logré... Bueno, esto es normal porque era por ahora simplemente un juego. Pero ya en el mundo persa, recuerden que el ajedrez ingresa en el mundo persa en el siglo VI, y recuerden que en el siglo VII los árabes ya invaden el imperio, pero la cultura persa, lejos de desaparecer, se integra y fluye dentro de la propia cultura musulmana. Hay un texto del siglo IX, o sea que con dominación musulmana, pero que es de la cultura persa, que se llama el Libro de los Buenos Modales. Y acá introduce la idea, no es un libro de ajedrez, ¿no? Es un libro donde, generalmente cuando se habla de los buenos modales, se refiere a cómo tienen que comportarse los connotados hombres y mujeres, sobre todo hombres, ¿no? Son sociedades más bien machistas, los hombres que forman parte de las cortes musulmanas, ¿no? Esto después en Europa va a ser la tradición de la educación de los caballeros. Estamos por ahora en el mundo persa, en el mundo musulmán. Y este libro de los buenos modales, que es del siglo IX, tiene una frase hermosa que dice que en el ajedrez el vencedor gana a través de la sabiduría, al tener el conocimiento esencial de la guerra sin armas. Esta idea del ajedrez como modelo de guerra, ¿no? Que después está en tantos textos europeos y que es la tradición original del chaturanga, ¿no? Los 4 angas, las 4 fuerzas del ejército indio, ¿no? Pero, discúlpame, Sergio, ahí incluso se introduce la idea de la sabiduría y de la inteligencia, me parece, está resonando la cuestión de la inteligencia, contrastando con la idea de los juegos de azar, ¿no? Que eran Totalmente. los juegos que también se prohibían en el mundo musulmán. Está muy bien lo que decís, Esteban. ¿Y por qué es esto? Porque no nos olvidemos que los protoajedrez, que son previos, ¿no?, a nuestro juego, nacieron con el dado. O sea, el ajedrez, el chaturaji, tenían el dado. Y el dado siguió estando incluso hasta los inicios, según algunas crónicas, de su ingreso. Bueno, no nos olvidemos que los musulmanes estuvieron en territorio español hasta nada menos que el siglo XV, ¿no? En Sicilia estuvieron. Entonces la idea esta del dado estaba asociada